que creo que es muy conocido de todos nosotros. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20, encontramos una historia muy peculiar. Digo peculiar porque no siempre vemos en la historia, hermanos, que una guerra se pueda ganar con las estrategias que este rey utilizó en su momento. Acá en las Escrituras. Vamos a leer los primeros 4 versículos para hablar bajo el tema cómo enfrentar las amenazas de la vida. Cómo enfrentar las amenazas de la vida. Capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El Señor Jesucristo, en un capítulo muy lindo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 24 de Mateo, Él nos anticipó a todos los que estamos acá, y por supuesto a toda la humanidad, acerca, hermanos, de ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de tinieblas que vendrían sobre la faz de la tierra en la medida que la venida del Señor se acerca. Él habló, por ejemplo, de la amenaza de la guerra, de las amenazas de las enfermedades, de la amenaza de la persecución contra aquellos que testifican de su nombre. Habló acerca de las amenazas de los terremotos. Bueno, este capítulo habla definitivamente de todo aquello que en realidad pone en riesgo la vida de la humanidad. Pero también hay una palabra de esperanza de parte de Jesús, porque Él dice que cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones de la tierra, es entonces cuando vendrá, cuando Él regresará y cuando vendrá el fin de todas las cosas. Amados hermanos, en el mundo definitivamente todos estamos expuestos a enfrentar diferentes tipos de peligros, diferentes tipos de amenazas que afectarán de alguna manera nuestra vida, nuestra salud, la vida de la familia, nuestra economía, y aún también probará nuestra fe. Pero qué importante es aplicar todos aquellos principios espirituales, aquellos principios que, hermanos, el Señor nos ha dado como herramientas para que permanezcamos firmes ante todo tipo de amenaza que venga contra nuestra vida. Y efectivamente vemos en la historia aquí de la palabra del Señor en este capítulo a uno de los reyes de Judá llamado Josafat, que de la misma manera enfrentó una amenaza. En este caso estamos hablando de una alianza de varios pueblos, entre ellos el pueblo de Moab, de Amón y otros más, que se habían unido para presentar una guerra con el propósito de destruir a Israel, de conquistar a ese pueblo, al pueblo de Dios. Y vemos que la primera reacción que tiene Josafat cuando algunos emisarios le llevan la noticia de que hay una amenaza latente sobre Israel, dice la palabra que tuvo temor. Definitivamente podemos decir que el temor de alguna manera es una reacción normal. Se vuelve anormal para los hijos de Dios cuando nos preocupamos más allá de lo que debe de ser la fe, la confianza,
la seguridad de que Dios está con nosotros. Hay una gran diferencia entre enfrentar una amenaza en la vida cuando no se tiene a nadie a quien acudir, donde no se tiene un Dios en quien apoyarse, donde no hay una esperanza que pueda ayudarnos para resolver, para enfrentar el problema y también para salir avantes en victoria en medio de ellos, que tener la fe en Dios, que tener la confianza, mis hermanos, de que el Señor, así como lo prometió, lo va a cumplir. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que ante la reacción de Josafat del temor, hermanos, surge una serie de decisiones que son muy importantes, que yo le llamo en este mensaje claves para enfrentar la amenaza. De seguro que usted en algún área de su vida, puede ser en el área de la salud, puede ser en el área de la economía, puede ser en su familia, los miembros de su familia, algún miembro de su familia, o alguna amenaza externa que ha llegado, esa mala noticia a sus oídos, o el peligro de algún miembro de la familia. Hermanos, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos plantarnos en el miedo y en el temor, siendo hijos de Dios y teniendo, hermanos, a Cristo como el gran aliado en nuestra vida para enfrentar las amenazas que nos preocupan. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, tomemos las armas poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Y es lo que podemos ver en el caso de Josafat e Israel, cuáles fueron estas decisiones que ellos tomaron para enfrentar esta situación. Número 1, en el versículo 3, una vez más lo leemos, dice: entonces él tuvo temor y Josafat, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Le parecerá extraño, pero la primer clave para enfrentar una amenaza es humillarnos. Humillarnos delante de Dios. La palabra humillación tiene que ver básicamente, hermanos, de poner en la mesa nuestras capacidades. No confiar en nuestras capacidades, no confiar en nuestra fuerza, no confiar en nuestra sabiduría, no confiar en nuestra experiencia, porque tristemente en algunas ocasiones, cuando enfrentamos una situación difícil, cuando llega esa mala noticia de la noche a la mañana, o cuando surge una situación inesperada, generalmente los que no tienen temor a Dios lo que hacen es buscar entre las personas que les rodean una respuesta, un amigo, un familiar, o un banco, o cualquier otro tipo de recursos que muchas veces tomamos como inmediatos para resolver el problema. Y generalmente, hermanos, cuando confiamos en el brazo humano, o en el dinero, o en el brazo del hombre, del amigo, no digo con esto que los amigos no son importantes en el momento que pasamos un problema, pero, hermanos, lo prioritario, lo primero que hizo Josafat fue humillarse delante de Dios. En otras palabras, depositar, hermano, toda su confianza, depositar toda su esperanza, depositar toda su fe en Dios y no en su capacidad. Es reconocer la impotencia ante un problema. Es reconocer que ante nuestra impotencia hay un Dios, hermano, que ha prometido suplir toda nuestra necesidad, un Dios que ha prometido ayudarnos en cualquiera que sean las circunstancias que usted y yo enfrentemos en la vida. Es necesario humillarnos, es necesario reconocer nuestra necesidad de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Aquí este capítulo comienza hablando acerca de las bienaventuranzas, pero dentro de una de ellas, en el capítulo 5 de Mateo, dice el versículo
6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dice el versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, cuando reconocemos, hermanos, nuestra necesidad, nuestra incapacidad, es ahí, en ese ambiente donde el poder de Dios comienza a moverse en nuestras vidas, a suplir la necesidad o a enfrentar la amenaza. Es necesario que como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos humillemos delante de su presencia para reconocer que solos no podemos. La Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Veamos la segunda clave que usó Josafat para enfrentar la amenaza. En el versículo 4 y el versículo 5 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y en el versículo 5 dice que se pusieron de acuerdo en una asamblea y estuvieron delante de la presencia de Dios orando y ayunando. Hermanos, la oración y el ayuno es una clave, es una herramienta poderosa para enfrentar las amenazas que vienen a nuestra vida. Porque es a través de la comunión con Dios, a través de la comunión con la palabra. Es ahí donde Dios fortalece nuestro espíritu. Es ahí donde Dios nos da una confianza plena en Él, en su palabra, en sus promesas. Pero es necesario que nosotros acudamos a la presencia de Dios, y la mejor forma, hermanos, de fortalecer la comunión con el Señor es precisamente a través de la oración, a través del ayuno. Cuando usted clama a Dios, cuando usted busca a Dios, cuando usted le pide a Dios, dice la Biblia: pídeme, porque el que pide recibe, el que busca hallará, y al que llama se le abrirá. La palabra de Dios también dice en la carta a Santiago que la oración del justo tiene poder. Cuando el justo clama, cuando el justo busca la presencia de Dios, cuando el justo se refugia, hermanos, en la gloria y en el poder de Dios, dice la palabra que hay poder en la oración de fe del justo. También Mateo capítulo 18 dice que la oración, cuando la hacemos en común acuerdo con otros, tiene poder. Dice la Biblia que si dos nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Hermanos, hay poder cuando la iglesia se reúne para orar. Los cambios que nuestro país necesita, hermanos, los resultados que queremos ver como iglesia, los resultados espirituales dentro de las naciones, dentro de la ciudad, de los pueblos, las naciones del mundo, que anhelamos ver, hermano, a través de la oración. Dios puede traer ese avivamiento. Dios puede traer victoria en medio de la enfermedad, victoria en medio de las amenazas que vienen por la violencia en la que estamos viviendo, las amenazas de tipo económicas o de trabajo. Hermanos, a través de la oración, ahí usted y yo podemos reposar y ahí podemos esperar en Dios. Creo que si Josafat hubiera tomado de inmediato las armas y hubiera organizado el ejército antes de humillarse y antes de orar a Dios y de clamar a Dios, hubiera sido un fracaso rotundo. Este reino hubiera llegado a ser, hermanos, un reino conquistado por estos pueblos que vinieron para atacarlo. Pero lo que hizo Josafat es sumamente importante que nosotros también, hermanos, lo aprendamos. Ante las amenazas hay que humillarnos delante de Dios, reconocer que no soy yo, sino que es Él, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad, el que tiene los recursos, hermanos, de darnos la victoria en medio de la adversidad. Y en segundo lugar, la oración de fe, el ayuno, el buscar la presencia de Dios, porque es ahí donde la fe, hermanos, se fortalece de una manera impresionante. La otra clave que encontramos acá es la necesidad de creer la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, no fue dada únicamente para que sea un
un adorno, digamos, dentro de nuestros hogares. Tristemente, tenemos una riqueza tan grande, espiritualmente hablando, en Escritura, una fuente de sabiduría tan grande, hermano, un recurso tan especial para poder aprender lo que Dios quiere, encontrar su voluntad y vivir de acuerdo a ella. Sin embargo, creo que no estamos aprovechando al máximo el recurso de la palabra de Dios, porque no estamos en comunión con esta palabra, no estamos leyendo, no estamos estudiando, no estamos profundizando la palabra de Dios como Dios espera de cada uno de nosotros. Pero en verdad, amado hermano, el oír con fe y creer la palabra tiene un poder impresionante para ayudarnos a vencer los obstáculos que amenazan nuestras vidas. En el versículo 13 de esta historia, versículo 13 al 15 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Saasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo. En otras palabras, Dios habló a través de este hombre y dijo las siguientes palabras: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén, hermano. Dios estaba hablando, la palabra de Dios salió, hermanos, por la boca de este hombre que profetizó. Y profetizó básicamente dos cosas fundamentales. Uno, hermano, que el temor no se apoderara del corazón de Josafat. ¿Por qué? Porque el temor paraliza, el temor destruye prácticamente la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que cree en Él debe, es decir, todo aquel que aplica la fe debe de creer de que Dios está allí presente y que es galardonador de todos aquellos que en Él, hermanos, confían. Entonces el temor tiene que huir del corazón de aquel que tiene su esperanza puesta en Dios. Y la otra parte del mensaje tiene que ver, hermanos, que la batalla contra las adversidades que enfrentamos en la vida no las tenemos que enfrentar nosotros en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, que por cierto es tan limitada, sino que tenemos que creer y confiar de que Dios es el que pelea su batalla y Dios pelea mi batalla. Cuando nosotros confiamos de esta manera en el Señor, hermanos, es como decirle al enemigo, a la enfermedad, al problema, a la amenaza, cualquiera que sea, y decirle: mi hermano mayor va a entenderse contigo. Usted y yo tenemos un hermano mayor, ¿no es cierto? Se llama Jesucristo, hermano. Y Él es el que va a pelear, Él es el que va a interceder. Él es el que ha prometido enfrentar, hermano, al enemigo. Nunca podríamos nosotros definitivamente derrotar al enemigo, pero con la ayuda de Dios, con el favor de Dios y con el poder de Dios, hermano, la victoria está asegurada. Gloria al Señor. Y es maravilloso cuando estamos, por ejemplo, ministrando a alguna persona que está batallando contra una situación muy difícil. No tenemos la forma humana cómo poder ayudar para que las personas puedan tener esperanza en medio de una situación tan difícil. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en el hospital visitando a un hermano nuestro que está en una etapa bien crítica, nuestro hermano Ernesto Cortés. Una situación pero muy crítica. Pero sabe que a pesar de la situación en la que él se encuentra en este momento, poderle decir: Dios ha hecho tantos milagros en su vida. Dios ha sido bueno desde que usted se convirtió a Cristo. Dios le ha dado tantas cosas, ha hecho tantos milagros en su vida, y Dios lo puede hacer una vez más. Hermano, cuando nosotros
afirmamos nuestra fe, afirmamos nuestra esperanza en Dios, las cosas cambian. Porque no estamos hablando del recurso humano tan limitado, sino estamos hablando del poder de Dios que nos acompaña en nuestras debilidades y en nuestras batallas. Y yo pude ver en el rostro de él, hermanos, una sonrisa al saber, al escuchar, al oír, al recordar que a pesar de la situación tan difícil en la que él se encuentra, el Señor todavía, hermanos, tiene un acto de misericordia para él, para sacarlo a lo mejor de ese lugar y darle victoria en medio de su prueba. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es Dios el que pelea su batalla. Usted tiene que enfrentar, amado hermano, el problema que usted está viviendo ahora mismo. La amenaza puede ser de salud, puede ser de economía, puede ser un problema de familia, lo que sea. Hermano, no estamos llamados a enfrentarlo en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, porque es Él, dice la palabra, el que pelea por nosotros. Él es el que nos da la victoria. Dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La debilidad humana aflora, pero cuando recordamos que la fuente que nos sustenta, el poder de la fe, se sustenta en el poder de Dios, porque Cristo está acompañándonos en medio de la necesidad. Así que, hermanos, creamos a la palabra. Usted créale a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. En el mundo, la mayoría de personas creen en Dios, creen que hay un ser superior, creen que Dios existe, creen que el mundo no es hecho por la casualidad, pero creerle a Dios implica, hermanos, que la palabra que ha salido de la boca de Dios y que está registrada en la Biblia es su voluntad para mí. Son sus promesas, es su pacto, es un pacto que Él selló con la sangre de su Hijo, y que esa palabra, hermanos, se va a cumplir en nuestra vida al pie de la letra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así que cuando creemos a la palabra, y efectivamente este rey Josafat y todo Judá creyeron a la palabra que Dios les dio a través de esta profecía. Y el resultado de ello lo podemos ver en la victoria que ellos tuvieron finalmente, de la cual vamos a hablar ya en breve. La otra clave, hermanos, hemos hablado de la primera clave, humillarnos delante de Dios. Segundo, la segunda clave, confiar en Dios a través de la oración y el ayuno. Número 3, creer a la palabra y a las promesas de Dios firmemente en nuestro corazón. Y la número 4 es adorar a Dios aunque no lo entendamos. La adoración a Dios, hermanos, la alabanza a Dios, la exaltación a Dios, es un acto a través del cual reconocemos la soberanía, la grandeza, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que cuando adoramos al Señor, cuando usted abre sus labios y comienza a declarar, hermano, el canto o la promesa, muchas veces los cantos están relacionados con promesas de Dios, de su palabra, y usted comienza a entonarlas, comienza a honrar a Dios a través de la alabanza. Lo que está haciendo es está desatando la fe, está desatando el poder de Dios sobre su vida y sobre sus circunstancias. Porque ¿qué pasó, hermanos, en esta historia? Dice la palabra, el versículo 18: entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Se puede usted imaginar, hermano, enfrentar un ejército armado, una confederación básicamente de ejércitos armados, poderosos, preparados para la guerra, y recibirlos con cánticos y alabanza a Dios? ¿Le parece que eso es lógico? En la lógica humana no.
enfrentar un problema adorando a Dios, enfrentando una enfermedad alabando al Señor. ¿Sabe algo maravilloso que me edificó mucho el día de ayer cuando estábamos orando por el hermano que les comento? Sabe que la memoria, todo lo que él mencionaba estaba relacionado con la iglesia. Me dijo, tengo que preparar el programa, tengo que preparar el boletín de la iglesia, tengo que preparar las alabanzas, porque él fue director de alabanza en un tiempo, hermano. Preparar la alabanza al Señor. O sea, la preocupación que él tenía en ese momento estaba todo relacionado con la obra de Dios. Amado hermano, cuando usted y yo enfrentamos la dificultad, la prueba, la enfermedad, el problema, la amenaza que viene en nuestra vida, alabando y glorificando a Dios de manera, hermano, misteriosa, el poder de Dios se desata cuando usted le alaba, cuando usted glorifica el nombre del Señor. Por eso los levitas, dice, se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, él oraba, pero los levitas estaban alabando y estaban glorificando el nombre del Señor. Amado hermano, si usted está enfrentando una enfermedad, un diagnóstico reservado, alabe al Señor. Bendiga el nombre de Dios, porque cuando usted bendice al Señor, usted está reconociendo que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que Él tiene el mando, que su vida no es, hermano, obra de la casualidad, sino que su vida obedece a un plan divino, a un plan de Dios que está sobre nuestra vida. Y cuando usted y yo le alabamos, estamos expresando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en el poder de Dios, y los milagros van a comenzar a suceder, hermano. Todos los enemigos de Judá en este pasaje de la Biblia fueron vencidos, fueron confundidos. El plan de Satanás fue aniquilado prácticamente, hermano. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios aplicó, hermano, los principios de fe, los principios y los valores espirituales, las estrategias de Dios para enfrentar los problemas de la vida. Amado hermano, usted y yo podemos también tener una contundente victoria este día en el nombre del Señor Jesús. Usted y yo podemos alcanzar, hermanos, grandes victorias en el nombre de Jesús cuando estamos dispuestos a aplicar los principios de la palabra. Número uno, humillarnos delante de Dios y reconocer que Él es el único. El poder de Dios es el único que nos puede ayudar a vencer los problemas. Número dos, alimentar la fe a través de la oración y el ayuno. Número tres, creamos a la palabra, a las promesas que Dios nos ha heredado en las Sagradas Escrituras. Y número cuatro, adore al Señor aunque usted no comprenda lo que está sucediendo. No necesita comprenderlo, pero sí necesitamos creerle a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso que está entre nosotros para ayudarnos y para darnos, hermanos, la victoria. Quiero terminar con estas palabras que leí de un hombre llamado Nick. El apellido es un poco difícil de pronunciarlo. Es un joven que a lo mejor ustedes han escuchado de él. Nació sin brazos, nació sin prácticamente solo lo que es la parte del pecho y parte de las piernas. Pero cuando vemos la historia, hermanos, de él, y sobre todo cuando vemos la manera como él, por todo el mundo prácticamente, testificando de la palabra de Dios, del testimonio, lo que Dios ha hecho con su vida. ¿Sabe que este hombre tenía todas las prerrogativas de poderse encerrar en una amargura profunda y vivir de esa manera los días que pudiera vivir sobre la faz de la tierra? También sus padres, cuando él nació y nació con estas limitaciones, los padres hubieran podido también amargarse la vida, hermanos, por siempre. Pero ellos tomaron una actitud diferente. Ellos le creyeron a Dios. Ellos creyeron que dentro del propósito de Dios, que ellos no podían entender por qué su hijo nació en esas condiciones, pero Dios tenía un propósito, y no renunciaron a la vida
hermanos, y propósito de Dios en la vida de este joven. Prácticamente este joven, en realidad, hermano, no tiene ningún tipo de limitación, aunque físicamente no tiene todas las facultades que usted y yo tenemos. Sabe nadar, sabe surfear, maneja vehículo, viaja en los aviones de un lado para otro en el mundo, tiene una linda esposa, hace poco le nacieron 2 gemelitas, o sea, tiene 4 hijos actualmente. Y sobre todo, amado hermano, el impacto de la predicación, del testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y él dijo estas palabras: durante mucho tiempo, en la soledad, me preguntaba si había alguien en el mundo como yo. Me preguntaba si había otro propósito para mí en este planeta que solo sufrir y ser humillado. La meta más importante de cualquier ser humano es encontrar el significado de la vida, sin importar los obstáculos, las amenazas o las dificultades que se interpongan en el camino. O sea, habrán amenazas, sí. Habrán obstáculos que van a tratar de impedir que usted vea la gloria de Dios en su vida, el poder de Dios, el propósito de Dios cumplido en su vida, sí. Pero amado hermano, con Cristo todo lo podemos, amén. Con Él hacemos mayoría, con Él somos más que vencedores. Y de la misma manera, hermanos, como Josafat y Judá trajeron una tremenda victoria y alabaron a Dios por la victoria en medio de las amenazas, así también Dios le quiere dar a usted la victoria ante las amenazas que ahora usted está enfrentando en su vida. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Dios amado, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. El mismo Dios que le dio la victoria a Josafat y a Judá ante las amenazas que rodearon su vida, es el mismo Dios que está con nosotros este día, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la victoria, Señor. Gracias porque los obstáculos realmente no impiden que nosotros podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver el milagro de la salvación, el milagro de la sanidad, el milagro, Señor, de la victoria ante cualquier problema, cualquier amenaza que rodea nuestra vida. Señor amado, gracias porque tú estás con nosotros. Tuya es nuestra guerra. Tuya es, Señor, nuestra batalla. Tú eres el que peleas por nosotros. Señor amado, te pido que cada uno de mis hermanos esta mañana, Señor, al enfrentar esas amenazas que rodean su vida, Señor amado, que puedan hacer uso del poder de Dios, de los recursos que tú nos has dado, Señor, como hijos tuyos, para poder tener esa victoria en el nombre de Jesús. Mientras ustedes oran, amados hermanos, quisiéramos hacer un llamado. A lo mejor habrá alguna persona aquí entre nosotros, o las personas que nos escuchan a través de los medios de comunicación, que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Sabe que el mayor obstáculo que tenemos que vencer es precisamente el obstáculo del pecado, porque es el pecado el que nos impide que nosotros podamos ver la salvación de Dios, podamos ver el milagro, hermanos, de la salvación en nuestras vidas, que es el milagro más grande que usted y yo podamos recibir de parte de Dios. Así que quiero hacerle ese llamado. Si usted está aquí, a lo mejor nos ha visitado en más de alguna oportunidad y todavía no ha tomado esa decisión de entregarle su vida a Jesucristo, dé el paso hoy, porque Dios le da una nueva oportunidad para que usted se entregue al Señor. ¿Habrá alguien que en esta mañana toma la decisión de entregarle su vida a Cristo? Venza cualquier amenaza, cualquier obstáculo que le impida
ver el poder salvador de Dios en su vida en esta mañana, porque Cristo está aquí para salvarle, para hacer de usted una nueva criatura. ¿Habrá alguien entre nosotros que levanta su mano o se pone de pie para entregarle su vida al Señor? Quisiera hacer una oración. Si alguno de ustedes quiera repetir esta oración, los que estamos aquí, los que están allá en la distancia, para entregarle su vida a Cristo, ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, pero ahora, Señor Jesucristo, reconozco que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme, para limpiarme de todo pecado y darme la vida eterna. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido, Señor, para mí, porque este día te entrego mi vida, Señor. Guárdame y ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida hasta el final. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Si alguno de ustedes hizo la oración de fe, ahí mis hermanos sugieres le pueden entregar una literatura. Quiero pedir, hermanos, que se pongan de pie. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando algún tipo de amenaza en su vida? Salud, en su familia. ¿Usted ha recibido alguna amenaza, algún mensaje amenazando su vida, su seguridad? Cualquier problema que sea, hermano, Dios está con nosotros, amén, y Él nos da la victoria. Usted créale a Dios y usted va a ver el poder de Dios. Alabe a Dios, aunque usted no entienda las razones por qué está sufriendo, está padeciendo, está enfrentando el problema o la crisis. Solo alábelo, solo bendiga el nombre del Señor, y el milagro usted lo va a poder ver en su vida. Padre, Señor amado, tú conoces la amenaza que está enfrentando mi hermana, mi hermano, tus hijos en este momento, Señor. Si es un diagnóstico reservado, si es un problema, una crisis en el matrimonio, una crisis, Señor, en los hijos, Padre, si es una crisis económica, si hay una noticia, Señor, de amenaza que ha llegado al hogar, a la familia, Señor, tú lo sabes, Padre, pero en el nombre de Jesús pedimos que el milagro sea hecho, Señor. Te alabamos y te bendecimos, aunque no entendemos, Señor, por qué estamos en medio de esta batalla o de esta amenaza, Señor. Pero en el nombre de Jesús declaramos esa victoria sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Nos declaramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos declaramos, Señor amado, en victoria en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor amado, libera tu poder, Padre. Libera tu poder sanador. Libera tu poder libertador. Libera tu poder protector. Libera tu poder, Señor, de provisión. Tu poder, Señor, de pelear por cada uno de tus hijos, Señor, ante cualquier amenaza, Padre. Descansamos en tu misericordia. Descansamos en tu poder, Señor, porque lo pedimos, Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria, Señor. A Él le damos la honra y las gracias por el milagro que tú has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les esperamos por la tarde.